CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas de obsesión, esos temas que no queremos abandonar porque nos parece lo mínimo, y es poder asegurar que el país mire de otra manera a los niños y niñas y les cuide como debe. Es algo que es una deuda tan grande, tan antigua y que tiene efectos tan concretos en nuestra sociedad. Evidentemente, si la vida de un niño o una niña en su infancia estuvo llena de vulneraciones, la posibilidad de que ese niño crezca y se desarrolle de manera pacífica y plena en la sociedad es muy baja. Pues ese escenario, ese sistema de reproducción de la desigualdad, del dolor y por lo tanto de los efectos que eso produce en la vida de una persona, está hoy día produciendo niños y niñas que están permanentemente expuestos a vulneraciones, a falta de alternativas, definitivamente a falta de acceso al amor, al cuidado y al desarrollo. Hoy queremos mirar qué pasa, de hecho, inmediatamente después, con esos jóvenes que hoy juzgamos de manera muy severa. Y hay conversaciones en la sociedad que dicen que los jóvenes deberían ser penalmente responsables mucho antes. Pero ¿qué estamos haciendo para que no lleguen a ese lugar? ¿Qué hacemos con los otros jóvenes? Los que aún así, a pesar de todas las ausencias, siguen teniendo la decisión de tomar una vida diferente. ¿Estamos abriendo oportunidades? ¿Hay algún camino? ¿Qué podríamos hacer nosotros? De eso y de muchos otros temas más queremos hablar hoy. Porque esa infancia nos duele y nos sigue doliendo, pero siempre existe una posibilidad para hacerlo un poco mejor. Bienvenidos a Pares Impares. Nelson Mandela es una figura reconocida porque tuvo un rol crítico en el fin del apartheid en Sudáfrica, pero también fue el gran modelo del perdón. Alguien que vivió durante tanto tiempo prisionero, fue capaz de ser el conductor, la bisagra que habilitó el desarrollo de la Sudáfrica como la conocemos hoy. Por eso queremos mirar con mucho más lupa esas características que hicieron de Mandela un signo, un símbolo para la paz y para la cohesión social, que podríamos aprender de esa habilidad para perdonar. Veámoslo en el siguiente informe de Cristian Soto. South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Nelson Mandela, un hombre icónico y clave del siglo XX. Su resistencia contra el apartheid en Sudáfrica inspiró a muchos movimientos sociales en todo el mundo. Su rol de reconciliador le valió el Premio Nobel de la Paz en 1993. Para entender el pensamiento de Mandela, es importante conocer el contexto de cómo llegó a ser la figura clave en el movimiento anti-apartheid. Nació en 1918 en una familia aristocrática de la tribu Tembu en el Cabo Oriental en Sudáfrica. El joven Mandela creció en un momento donde los colonos blancos en el país iniciaron un proceso de remoción de tierras a los pueblos indígenas y la legalización de normas racistas. En búsqueda de educación superior, en 1941, Nelson Mandela, también conocido como Madiba por el nombre de su clan, se trasladó a Johannesburgo, principal ciudad del país. El contexto en el que crece la conciencia política de Nelson Mandela, desde las zonas rurales donde forma parte de la élite real y educada, su conciencia política aumenta exponencialmente una vez que llega a Johannesburgo, y entonces pasa a formar parte de un grupo de jóvenes, la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. The ANC Youth League. When he came to Johannesburg as a very young person, he experienced... Cuando llegó a Johannesburgo siendo muy joven, experimentó la dureza del orden racial de una forma que no había conocido al crecer en una zona rural del Cabo Oriental. Tuvo la suerte de conocer a Walter Sisulu y a otras personas que participaban en la lucha por la liberación. Comenzó a asistir a reuniones y a comprender que tal vez tenía un papel que desempeñar. And begin to understand that he might have a role to play. En 1948, el gobierno sudafricano implementó oficialmente el apartheid.
A partir de esto, Mandela se volvió una figura clave en el Congreso Nacional Africano, principal partido político de la mayoría negra del país. Tras varios años en el movimiento anti-apartheid, es arrestado y sentenciado de por vida en 1962. Nelson Mandela pasaría los siguientes 27 años en prisión. Estar en prisión todos esos años con mucho tiempo para leer y reflexionar, creo que le dio la capacidad de mirarse en el espejo. Una vez me dijo que cuando entró en prisión era machista, era sexista, y le llevó todos esos años de profunda reflexión comprender que su actitud era completamente errónea. La convirtió en una especie como de universidad la cárcel. O sea, jugaban a la pelota, pero al mismo tiempo tenían clases así de inglés, de política. O sea, él convirtió como ese espacio en un espacio de educación y cultura. Siempre pensando, porque eso es lo que le decía a sus correligionarios, ¿cierto? Siempre pensando en que un día vamos a gobernar. Necesitamos tener la capacidad y necesitamos ser abiertos y tender puentes. O sea, esta gente, o sea, los que no hicieron, ¿cierto?, esta segregación, finalmente también van a ser parte de nuestra nación. Es esa mentalidad, la de comprender que solo a través de la reconciliación y el perdón se podría subsanar el tejido social en Sudáfrica, fue la que lo llevó a liderar las negociaciones para terminar con el apartheid en la década de los 90. Él personificaba y representaba lo que algunas personas llamarían reconciliación y el perdón. Tenía valores que se centraban en la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Su estatura como estadista, como negociador y su voluntad de tender la mano a sus antiguos opresores y decirles reconciliémonos fue muy importante. Para construir un gobierno más o menos estable, tiene que tender puente hacia lugares que no son el del, donde no le es cómodo, donde cierto no es su hábitat natural y donde muchas veces va a también recibir cuestionamiento de parte de los propios. Esta manera de lograr cambios se refleja en la filosofía Ubuntu, concepto sudafricano que significa soy porque somos. Se basa en la ética del cuidado. Es decir, en la idea de que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Cuando nosotros pensamos en el concepto de comunidad, ¿cierto? En Occidente lo vemos como el resultado de un pacto entre individuos, ¿cierto? Incluso en un contrato social. Sin embargo, en Ubuntu, la comunidad es algo constitutivo del individuo. Siempre hizo hincapié en que debíamos centrarnos mucho en el desarrollo, en desarrollar a nuestra gente, en asegurarnos de que nadie se quedara atrás, en asegurarnos de mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Nelson Mandela se transformó en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994 y, fiel a su estilo, dejó el cargo en 1999 sin repostularse. Lo que hizo fue decir que no le interesaba ser una persona con poder. Había desempeñado ese papel y estaba dispuesto a cederlo a personas más jóvenes del CNA, lo cual es muy importante, porque sabemos que en todo el mundo, especialmente las personas muy populares y con poder, quieren aferrarse a él, por lo que el hecho de que él se negara a hacerlo también fue muy importante. Para nosotros, hoy día en Sudáfrica, y creo que también para otras partes del mundo, lo que nuestro mundo necesita desesperadamente son estrategias para aprender a convivir y aceptar las diferencias. Así que, en cierto modo, él sigue siendo un símbolo muy poderoso de cómo se puede lograr eso. Cuando él impulsó, ¿cierto?, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, él, en vez de buscar, ¿cierto?, castigar, impulsó una iniciativa de sanación a través del reconocimiento público de los crímenes y el perdón. Entonces él eligió la reconciliación en lugar de la venganza. Él representaba lo que hoy en día algunas personas denominan como un líder servidor, un liderazgo servidor. Una persona que quería servir a su pueblo, que realmente mostraba empatía, que creía en el compromiso colectivo, que creía en garantizar a contribuir positivamente a la mejora de la vida de las personas. Es la figura de Nelson Mandela, el mismo que entendió que el perdón libera el alma, elimina el miedo.
En tiempos complejos, queda rescatar la importancia del perdón y la reconciliación para construir el presente que nos permita una sociedad donde nadie, por más distinto que sea, quede afuera. ¿Saben ustedes lo que es la sociedad civil? Es un nombre como grande y como serio para hablar en realidad de instituciones, empresas y personas que sin ser parte del Estado se organizan para poder contribuir y generar bienestar en las personas, en otros. El rol de la sociedad civil es crítico para poder cerrar el mapa de cómo se construye una sociedad mejor. Pero, ¿cómo funciona? ¿Y por qué es tan importante? Si no me cree, vean la siguiente animación. Cuando los países se enfrentan en el concurso por los índices más anhelados, los ganadores son siempre los mismos, Dinamarca y Finlandia. Pero, ¿cuál será su secreto para siempre morder la medalla? Estas sociedades tienen algunas características comunes: una economía basada en el mercado, sistemas políticos democráticos, instituciones autónomas involucradas como universidades o bancos centrales, altos niveles de planificación urbana y un fuerte desarrollo tecnológico. Pero hay un caldo secreto que lo contiene todo: organizaciones de personas por fuera del gobierno y del mercado, como ONGs, sindicatos, juntas de vecinos o incluso clubes deportivos que forman parte de ese espacio intermedio, donde los ciudadanos se agrupan para colaborar, defender derechos, promover causas o simplemente mejorar su entorno. Es una sociedad civil fuerte el atributo diferenciador que lleva a estos países a quedarse con el podio de la felicidad, la confianza o el desarrollo humano, pues actúa como un puente entre el Estado y los ciudadanos, lo que permite canalizar las demandas sociales, participar en la creación de políticas públicas y fomentar la participación ciudadana. Este tipo de sociedad no es un privilegio nórdico, puede construirse entre nosotros si cada persona decide ser parte del cambio. ¡Anímate! ¿Te quieres subir al podio? Vamos a ir a una breve pausa en Pares sin Pares, pero ya volvemos con mucho más, así que no se muevan, quédense en compañía de CNN Chile. Hemos hablado de infancia, hemos hablado de las distintas problemas que tenemos para, desde la infancia, construir cohesión social. ¿Por qué? Porque le damos bastante la espalda a la infancia y la prueba de eso es el deficientísimo sistema que tenemos para cuidar a niños y niñas desde el Estado, pero también la dificultad que tenemos para cuidar a niños y niñas en los distintos establecimientos educativos e incluso dentro de las familias. Sin embargo, cuando los niños crecen, tenemos un nuevo problema, y es que tampoco somos capaces de seguir cuidándolos cuando empiezan su vida más adulta. Y existe una enorme realidad de niños que egresan de instituciones que los cuidan por parte del Estado y no tienen proyecto, no tienen posibilidades o alternativas para efectivamente surgir y crear una propuesta. Es por eso que hoy estamos junto a Tali Arriagada, que es cofundador de la red Egresa, que se ha focalizado justamente en esas personas que sí quieren tener más y nuevas oportunidades, pero de pronto salen de un hogar y no tienen ninguna posibilidad para poder retejer sus vínculos o armar sus propios proyectos. Muchas gracias, Tali, por estar en Pares Impares. Gracias a ustedes, gracias a ti, Paloma. Qué gusto. Tali, ayúdanos a entender un poco el problema específico. Yo lo traté de describir, pero por supuesto lo conozco mucho menos que tú. Cuéntanos cuál es el problema que enfrentan los niños que cumplen 18 años y tienen que dejar de estar bajo el cuidado de una residencia, por ejemplo. Mira, el problema, incluso yo que viví esa experiencia, lo veo cada vez mayor, pero siendo así muy preciso, se debe principalmente a que hoy día no existe una política pública sólida, bien conformada, que de alguna forma garantice, porque sí hoy día actualmente promete, pero que garantice un buen desarrollo del proyecto de vida del adolescente en la residencia de protección. ¿Qué pasa? Que el actual servicio, y así ha sido históricamente, está creado para la revinculación familiar, ¿cierto? Bajo la idea del derecho de vivir en familia, pero resulta que cuando esto no se logra, no hay una revinculación familiar, se mantiene aún así esa promesa, dejando de lado al joven, al adolescente, y nos encontramos con que
esta problemática se ve de frente, principalmente al adolescente, a los 18 años, que es cuando se deja de considerar un niño, por así decirlo. Ayúdame a entender algo, porque por sentido común uno creería que si estos niños llegaron a estar en una residencia de protección porque justamente sus familias tenían algún tipo de problema, o sus papás directamente no estaban, o cualquier circunstancia que se haya dado, ¿por qué cuando ellos salgan efectivamente van a tener una familia? ¿Cuál es el supuesto que está detrás? Porque, por otro lado, me imagino que la mayoría de los niños no necesariamente tienen un vínculo. No. Bueno, se busca encontrar esa, ya sea una revinculación principalmente. Cuando digo revinculación me refiero a la familia de origen, o bien una vinculación familiar, ya sea una familia extensa, que sería una familia que no tiene ningún lazo sanguíneo, pero se prioriza el lazo sanguíneo, o sea, familiares, ¿verdad? Tías, abuelos. Pero eso no suele ocurrir siempre, o se trabaja en que, en este caso, el padre o madre principalmente pueda conseguir de vuelta la tutoría de sus hijos, porque legalmente se le fueron quitados. Ya, pero tú creas esta fundación porque en el fondo hay muchos niños y niñas que no tienen esa posibilidad. Muchos, sí, exactamente. Y a esas personas, ¿cuál es la realidad con la que se encuentran? No tienen esa posibilidad de revinculación, ¿y qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? Se encuentran de frente con la realidad de que tienen que empezar de un momento a otro, básicamente, empezar a tomar decisiones muy importantes, como pensar dónde vas a vivir después de los 18 años, qué vas a hacer con tu vida, cómo funciona el mundo afuera, porque de alguna manera todos nos encontramos con eso de que vamos creciendo, nos vamos transformando en adultos, por supuesto, es todo un ciclo, vamos transformando en adultos, tomamos decisiones, pero la diferencia acá es que al vivir en este sistema de protección, bajo 4 paredes, ¿cierto?, desconoces mucho de cómo funciona el mundo afuera. Entonces llegas con un nivel de ignorancia, uno, principalmente personal, como decir quién soy, qué es lo que quiero, cuál es mi identidad, y la otra de cómo funciona el mundo afuera, a dónde tengo que ir para encontrar ciertas respuestas como qué voy a estudiar o qué voy a trabajar, qué es un currículum y esas miles de otras preguntas. O sea, en el fondo nadie te capacita para este momento en que te desvinculas. No. Y ahora, de alguna forma, han ido como tratando de buscar esa manera de encontrar esa respuesta, de prepararlo, pero a mí me suena un poco como a una amenaza dentro de este contexto. ¿Por qué te digo? Porque es como vamos a prepararnos para el hito de egreso, como precisamente para ese momento, diciéndote que después afuera no tienes ninguna otra red de apoyo. Es como le llamamos nosotros como una cuenta regresiva, ¿no? Como... o sea, es súper traumático. Sí, tú no escoges acá tu carrera por vocación. Es porque si no estudio, me voy a ir antes de este lugar y no voy a tener dónde estar. Bueno, y si no estudias, lo que acabas de decir es súper importante, porque efectivamente, de alguna forma, el Estado te sigue ayudando si es que estudias. Pero si no estudias... Mira, actualmente es así. Hoy día hay orientaciones técnicas, de alguna forma, desde Red Egresa. Yo también personalmente tengo la idea de trabajar en colaboración, ya de no ir de frente como echando la culpa al sistema de protección precisamente. Creo que es más bien una cosa como de un trabajo colectivo, intersectorial, etc. Entonces, de alguna forma, está la rueda andando para tratar de ir creando ese proceso de transición lo más como real y práctico posible, pero ahí ya nos encontramos en que depende de las voluntades a nivel organizacional, de las personas, de que pongan realmente una persona como a trabajar específicamente con esta necesidad del adolescente, pero en un sistema que está en un colapso absoluto, donde entran niños y hay de alguna forma que desocupar cama, ¿no? Entonces, en ese caos, tratar de pensar en tu futuro es muy difícil. Oye, esto es un juicio que no tengo realmente ningún dato, pero para mí como persona es más fácil solidarizar, empatizar, querer cuidar a un niño más chico. Pero cuando los niños ya se ponen adolescentes, y por supuesto cuando están cerca de los 18 años, esa disposición, diría, baja, porque uno los ve menos niños y además hay niños que son muy grandes que también parecen adultos por las mismas vidas que han tenido. ¿Cómo ves tú
¿O cómo sentiste tú ese tránsito? Desde que tú tenías, no sé, 12, 13 años hasta que tuviste 18. ¿Con qué ojos te miraban? ¿Cómo te trataban? ¿Y cómo sentiste no solo tu experiencia en la residencia, sino también de la sociedad? Sí, ahí me pasan dos cosas, porque por una parte tengo mi experiencia personal y por otra lo que... a ver, si yo hoy día me dedico a esto es porque de alguna forma nunca vi solamente mi experiencia personal, siempre traté de estar como pendiente a qué pasaba con quienes de alguna forma eran mis pares, que pasaban por O experiencias sea, tú similares. tuviste una mejor experiencia en el fondo. En comparación con algunas, yo creo que sí, definitivamente. Si no, no estaría aquí. O sea, así de extremo, definitivamente. Sí, yo tengo ahí, no puedo o no es mi estilo como quejarme precisamente por las cosas que sí se me vulneraron, en fin. Pero ahí me pasa que a nosotros, creciendo en este sistema de protección, a medida que vamos siendo ya adolescentes, que parecemos adultos, como dices tú, hay dos formas, principalmente. Una, donde aparentemente estás haciendo las cosas bien y los adultos te empiezan a tratar como tal y decir, mira, a pesar de estas necesidades, tú no necesitas tanto más, ¿no? Como necesitas tanta más ayuda, has madurado más con el tiempo por las cosas que te están pasando, entonces... Que fue tu caso, porque fue mi caso. Tú eras adaptado, te Sí. portabas bien, dentro de todo la gente decía, mira, sabéis que vas tan bien que tal vez no necesitas más. Claro, entonces empezamos como a cuestionar quién necesita o no necesita de cierto apoyo y por otro lado podría estar el joven que de alguna manera pareciera ser que demanda muchísimo más, pero ahí se nos pone a cuesta arriba para cualquiera, entonces queda de verdad la voluntad de un adulto decir, ¿te ayudo o no realmente? ¿Verdad? Y cuando ya tienes 18 en esta situación, tú escoges. Entonces, ¿qué tanto estimulamos que este joven realmente se dé cuenta de que necesita esa oportunidad? ¿No? De que necesita la mano de... Claro, en el fondo, cuando la persona es más bien problemática, dan más ganas de abandonarlo más temprano. Claro, y como estamos en un sistema en el que no tenemos como un absoluto compromiso, mucho menos después de los 18, es mucho más fácil deshacernos de esa responsabilidad y sabiendo que hay otros tantos casos que es muy difícil hacer ese trabajo en particular contigo. Lamentablemente pasa a ser un número dentro de esta estadística de adolescentes que... Donde el final ya lo sabíamos, así que así es la vida. Claro, exactamente. Oye, y de tu experiencia, ya que tú mirabas el grupo, no sé de cuántos niños eran, ¿cuántos realmente pudieron tener una alternativa o una oportunidad, tener una vida? Yo creo que respondería esa pregunta como pensando en cuántos pudieron tener la vida que realmente quisieron tener. Yo creo que ahí me atrevería a decir que ninguno o ninguna. Yo creo que es de los que me he enterado, de quienes sé, de quienes he podido ir por ahí conocer, de alguna forma hoy día tienen estilos o vidas que surgieron un poco como con la ola, ¿no? Que esa mínima como oportunidad que se fueron tomando, o sea, es muy difícil acá hablar de voy a ir a por mis sueños, porque hay cosas que se necesitan que no están de base, ¿no? Pensar en tus sueños de ser un gran profesional, primero tienes que tener mínimos solventados. Entonces, por ejemplo, un lugar donde vivir, no sé qué comer, me voy a lo físico, porque en lo interior, en lo psicológico, ¿para qué hablar? Es otro gran cuento. Entonces, todo eso también empieza a pesar en esa etapa. Para todos, pero principalmente en este grupo es muy difícil, porque te empiezas a dar cuenta que saliste a este mundo y dices, lo único que conozco, o lo que se me hace más familiar, perdón, es por lo mismo que entré. Entonces, respondiendo así a la pregunta, yo creo que muy pocos o nadie realmente pudo como conseguir tal vez un estilo de vida que tú digas, es que realmente me pone salí orgulloso adelante esto. o salí adelante. Sí, y claro, salí adelante. Y yo personalmente me encuentro en pleno proceso. Obviamente también tengo, yo creo, aún ciertos desafíos que vienen desde esta misma experiencia, teniendo ya 27 años, imagínate. Me parece interesante esta conversación porque estamos en un momento de bien poca solidaridad y afecto por los jóvenes y particularmente los jóvenes que están en situaciones vulnerables. Muchos de ellos eventualmente terminan metidos en redes de delincuencia, etc. Y es súper delicado porque lo que nos estás contando es una tragedia que se construyó
paso a paso. Ujú. O sea, alguien que no te miró, muchas personas que te dieron o no te dieron una oportunidad, muchas instituciones que vulneraron los derechos de esos niños que fueron creciendo. Después alguien encontró que como eras problemático en realidad no tenías derecho a una segunda oportunidad y después llegaste a un lugar donde no tenías otra oportunidad y tu vida no pudo salir adelante, ¿no? Entonces, la razón por la que te hago esta cadena es porque me parece súper interesante mirar o poner el foco en cómo nosotros podríamos dejarle de echar la culpa a esos jóvenes y dejar de andar persiguiendo, no sé, pues que tengan responsabilidad penal más chico, en lugar de tomar nuestra responsabilidad social de construir trayectorias de donde puedan al menos tener resguardados sus derechos, ¿no? Sí. Yo es algo, bueno, voy a responder siempre como desde lo que voy conociendo, desde mi experiencia, pero es algo que incluso yo también me voy preguntando, porque hoy día formo parte de esa tribu, ¿no? que pudiese facilitar o no esa oportunidad, o esa persona que podría decirle a ese joven que puede hacerlo, que puede cambiar las cosas, etcétera, y al mismo tiempo una responsabilidad súper grande que voy sintiendo igual y que voy tratando de tomar como con cuidado, y lo que me pasa en ese sentido es que digo, me encuentro como en un dilema entre lo que quiero facilitar humanamente para salir un poco de esta caja de institucionalización, de proceso, de decir, estoy ayudando a este joven porque realmente tengo ese genuino como interés en que esta persona salga adelante, a pesar de que no tenemos ningún vínculo de por medio, o lo estoy tratando de ayudar porque necesito una medición al final del año que diga ayudé a tantos jóvenes. Entonces me pasa ahí muchas cosas, ¿no? Como ir entendiendo cómo funciona la manera en la que puedo ayudar. A ver, me encantaría entrar en detalle en lo que estáis diciendo porque puede que no lo entienda la mayoría de las personas. Tú hoy día trabajas ayudando a esas personas. Claro. Y estás señalando un problema que tienen muchas de las instituciones que ayudan a esas personas, que de alguna forma se relacionan con esas personas como personas, pero también como indicadores. Exacto, esa es la palabra. Sí, entonces, como decía, me pasa eso, pero lo que trato de hacer, no sé si sea la respuesta como correcta, pero es de hacer parte al joven de ese proceso. Pero así, conscientemente. ¿Cómo? Por más crudo que suene. ¿Qué le dices? No decir, hoy día no tienes ninguna red de apoyo. Y en verdad llegaste a este lugar porque la situación afuera está podrida, ¿verdad? Tus papás no se van a mejorar porque tú estés aquí. Entonces ya después de cierta edad, yo creo que es como un poco no asustarlos, pero decirle la verdad para que uno reaccione. Nos pasa que con este grupo de egresados, de algunos que ya somos más viejos, tenemos un punto en común muchos de nosotros que es como un punto de inflexión en nuestra vida. Como que algo pasó, que tocamos fondo y dijimos, ¿sabes que la realidad realmente está dura? Pero yo no quiero eso, quiero otra realidad. Entonces ahí empezamos recién como a salir adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo puedo evitar que Juanito de verdad conozca el mundo del narcotráfico, que delinque, se meta en la delincuencia o ese tipo de cosas, antes y hacerle de alguna forma atractivo este otro camino? Y ahí afortunadamente nosotros somos como más bien jóvenes, entonces hay un lenguaje en común, como que la disposición, porque pasamos por lo mismo, está ahí. Y ese es como el mayor recurso al que nosotros agarramos, ¿no? Que es la diferencia entre otra institución y nosotros. Es como yo pasé por lo mismo, entonces hay un lazo ahí un poco como de hermano mayor que se da naturalmente. Entonces tratamos de tomarnos de ahí para tomar su atención, ¿no? Y que crea lo más posible él, por más que yo tenga un trabajo genuino, que esta persona lo crea. Es decir, de verdad te creo que tú me quieres acompañar en este proceso, de verdad te creo que no me estás mirando como una víctima, etcétera, que me estás viendo como alguien capaz, y por eso voy a tomar yo la decisión de tomar tal programa, por ejemplo, de preparación a la vida independiente, que sea decisión del joven, ¿no? Que no sea un programa más llegando a la residencia. Claro, como adulto es una oportunidad, perfecto, inserción laboral, genial para nosotros, pero el joven a lo mejor no tiene idea de qué significa eso, o en su cabeza está pensando mil y otras cosas, entonces la vuelta tiene que ser mucho más larga. Hablemos primero a lo mejor de fútbol, no sé, ¿no? Que seamos un poquito más humanos para estos procesos, por más como difíciles que sean. Cuesta entender por qué un joven no querría tomar la oportunidad, y hay algo en lo que tú dices que es como
como que yo por lo menos escucho tres cosas. Uno, como esta persona realmente cree en mí y no es porque me tiene lástima. Una primera cosa que parece ser, ¿eso es algo que comparten en general? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Salir de la imagen de víctima, a pesar de que sí pudimos haberlo hecho, sí, lo fuimos. A pesar de que son víctimas. Sí, exactamente. Pero pasa que tratamos de cambiar un poco el patrón de cómo han ido funcionando las cosas hasta ahora. Ya hoy día en noticieros, históricamente, documentales, son cosas que se pasan, son reales. Pero para un adolescente, ver que el lugar donde está se refleja para el mundo de esta forma, aunque no se sienta así, va a terminar diciendo, yo soy parte de esto, yo soy esta víctima, o como que este es mi destino, básicamente. Pero si de alguna forma, no es que lo queramos ignorar por completo, es decir, esto puede pasar si no hacemos esto. No, es como buscar un lugar más digno, ¿no? Es como, Sí. hay algo que tiene que ver con el valor propio, que Sí, y al mismo tiempo es como decir con orgullo el día de mañana, que al menos yo hoy día tengo esa oportunidad y me encantaría que ellos también la tuvieran el día de mañana, decir, me siento súper orgulloso de lo que he logrado por la víctima que fui, ¿no? ¿Qué es lo que te salvó a ti, Tali? ¿Cuál fue tu secreto? Yo sé que te han preguntado muchas veces esto antes, pero ¿de qué está hecha tu cajita de tesoros que pudiste llegar aquí y superar toda esa cantidad de desafíos y dolores? Dos cosas. Yo creo que sin querer todo esto, obviamente, entendí rápidamente que mi realidad era una, ¿no? Que era, de verdad, mi mamá no va a volver, de verdad, mi papá nunca va a aparecer, no tengo esa posibilidad, entender eso uno, y lo otro, decir, ¿cuál es el sentido ahora entonces? ¿No? ¿Cuál es mi sentido de hacer las cosas? Lo más mínimo, que sería levantarme todos los días en la mañana. ¿Y tú te acordáis de la primera vez que pensaste en eso? ¿Cuántos años tenías? La primera vez no sé si me acuerdo, pero yo creo que en general sí, que era cuando era muy pequeño, estaba en la residencia y eran mis hermanos en ese entonces. A mí afortunadamente, yo creo que como, yo lo llamo así un poco como un privilegio ante mis compañeros de repente, que era ese sentido de que tenía hermanos más chicos, soy hermano mayor, hombre mayor. Entonces de alguna forma como que me anclé de ahí, decir, este es mi sentido, este es mi motivo para hacer las cosas, ¿no? Y ese es para mí. Entonces, de alguna manera, trato hoy día como a lo mejor de inspirar esa fórmula un poco. Conocer la realidad y al mismo tiempo entender qué motivo o por qué razón voy a hacer las cosas. No porque, si voy a tomar la decisión de estudiar, que sea porque yo realmente quiero ser, en mi caso, psicólogo el día de mañana. No porque a los 18, si no estudio, me voy a quedar sin un lugar donde vivir o porque simplemente alguien me lo está diciendo, porque sí. O sea, ¿Y tú mientras no pudiste cuidar entiendas- a tus hermanos? Pude cuidar de mi hermano mientras estuvimos en la residencia. Estuvimos en Arica, estuvimos en Santiago. Pude cuidar de mi hermano dentro de las herramientas que yo tenía. Y esa forma de cuidarlos, principalmente desde mi parte, fue que me fuera bien en el colegio, ser una persona respetuosa, ser una persona que supiera comunicarse lo más asertivamente posible, manejar de alguna forma algunas emociones, ¿ya? O simplemente como pasar de mis propias emociones para poner foco en las de ellos. Y ese estilo de cosas, un poco como desde el ejemplo, básicamente, fue que traté de ir cuidándolos. ¿Tienes algún recuerdo particular de una persona que sí te hizo feliz, de una persona que sí te vio, de alguien que sí te cuidó? Sí, absolutamente. Esto que acabo de decir, que es como la forma en la que yo actuaba para cuidar de mi hermano, es algo que en este contexto, o al menos a mí afortunadamente, resaltó muchísimo. O sea, el que yo pudiera comunicarme de esa forma, que pareciera ser un niño mayor de lo que realmente era, llamó mucho la atención y afortunadamente la gente se dio cuenta de eso. Entonces, desde niño, desde la primera vez que estuve en la residencia hasta el último día, hubieron personas que se interesaron en nosotros, que, por ejemplo, tú decías antes, es mucho más fácil querer hacerse cargo de un niño más pequeño que uno más grande, y también al mismo tiempo es mucho más fácil querer hacerse cargo de un niño que al parecer da menos problemas que otro. No quiero decir que por eso nos ayudaron, pero sí hubo gente siempre presente y como patrón en común igual siempre me hablaron de una fe al mismo tiempo. Yo creo que ese también es un Fe en factor. ti. Fe en mí, fe en otras cosas también, esperanza, como que ese tipo de valores estuvieron muy recalcados todo el tiempo. Y pasó en efecto lo mismo que dije delante, que era que si un joven ve que
la gente dice que él es tal cosa, se lo va a terminar creyendo. Y yo me terminé creyendo que era bueno para ir al colegio, que era bueno en las cosas que hacía, que era buen hermano, que era buen ejemplo, que era buen ciudadano, no lo sé. Pero es eso, si alguien cree en ti, por efecto, probablemente tú también creas eso. ¿Y te caíste después de eso? Sí, también, por supuesto. Por supuesto. A ver, sin como entrar en detalle del transcurso, también de adolescente di hartos problemas, igual en algún minuto. O sea, cosas que no pude arreglar, o no arreglar, sino que entender de niño, vinieron a aparecer más grandes. O sea, decir como el abandono, de alguna forma ese sentido que fueron mis hermanos, desapareció en algún minuto, ellos ya estaban grandes, no sé qué. Y era como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿De qué se trata mi propia vida? Y en eso, pandemia, estallido social, qué sé yo, no encontré respuesta y estuve como bien perdido en ese sentido. Y viví lo que los jóvenes viven si no tienen redes de apoyo. Es quedarte solo, y aparece lo más atractivo en ese minuto, malas amistades, cierto consumo, ¿verdad? Buscando de alguna forma poder solventar mi día a día, muchas veces no era la correcta, entonces sí me vi entrampado en esa situación algunos años de mi vida, principalmente los primeros años de pandemia, que no fue hace tanto. ¿Y cómo lograste salir? ¿Por qué? ¿Qué te hizo despertar de nuevo? Lo que me hizo despertar fue ese punto de inflexión que decía antes, que a varios nos pasó, al menos de mi amigo hoy día, que compartimos esto de ser egresados de residencias de protección. Y a mí principalmente, me apuñalan, casi muero, y afortunadamente sobreviví a esa situación. Y ahí dije como, de verdad, no me quise morir en esas condiciones. Ahí yo dije como, de verdad, esta es la persona que fui, como... Así termina mi historia. Alguien que fue ejemplo para alguien tanto tiempo muere de esta forma, con tanta vergüenza, etcétera. Y dije, no, y ahí tomé la decisión de empezar a hacer las cosas diferentes, pero de ser de una forma diferente, simplemente, porque lo que hoy día soy, lo que hoy día tengo, y digamos por la razón que hoy día estoy aquí conversando contigo, nunca lo imaginé tampoco, no estaba en mis planes. Era solamente hacer las cosas diferentes y pensar en mí y ojalá no pasar a llevar nunca al de al lado. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente pueden sonar medias románticas, pero la verdad es que elegí ser una mejor persona, simplemente. Tali, para cerrar, cuando tú cuentas esta historia, cuando hemos revisado antes en el programa las historias de los niños, lo mucho que sufren los niños, a mí por lo menos me aflora todo el rato esta idea de que no estamos pudiendo ser una tribu que cuide a los niños como país, ¿no? Y por lo tanto me encantaría saber, para muchos de nosotros que sentimos como un llamado de pertenecer, pero no sabemos cómo. ¿Cómo la sociedad, cómo los ciudadanos comunes y corrientes y de a pie pueden ser parte de la solución o de la posibilidad para niños como tú, como los que hoy están en las residencias, como los que hoy están egresando? Bueno, voy a tratar de hacerlo más claro en esta respuesta. Pero a mí me pasa lo siguiente, que de alguna manera a quienes vemos como responsables de estos niños y sus vidas, también caemos en esto de estandarizarlos, ¿no? Decir, el servicio no está funcionando, el Ministerio de Desarrollo Social, o sea, nos vamos un poco a las magnitudes. Pero si nos vamos al micro, quienes están ahí día a día y que no estamos escuchando de cómo hacen las cosas y que te motivan día a día a hacer las cosas mejor, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, son las tías que le llamamos nosotros, que son estas personas que viven con nosotros todos los días, que nos dan el consejo, que nos llaman la atención también y que no estamos escuchando realmente. Estamos viendo solamente que esta parte de la tribu no está funcionando bien, pero hay cositas, también hay destellos de buen trabajo en la vida de estos niños y niñas y adolescentes. Entonces yo le diría de alguna forma a la sociedad, a este ciudadano de a pie, que esas formas de llegar, por más que no tengan un efecto inmediato y que tú realmente no tengas certeza de lo que tú hiciste causó o no un impacto en ese niño o niña adolescente, lo haga de igual forma. Porque pero, por ejemplo, sí pasa así. Que done a la residencia, por ejemplo, que cuide a las tías, en cosas súper concretas. Sí, que se involucre. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Fundación Abrázame, no sé, para los adolescentes está Fundación Sentido hoy día.
Yo trabajo en Fundación Candelaria. Hay organizaciones que están ahí en el terreno y que saben muy bien cómo llegar. Te podría mencionar otras, no sé, Sembrar Futuro, que son voluntarios que van los fines de semana a la residencia. O sea, involucrarse de alguna forma. Si tienes los recursos para donar y crees en la causa y te informas lo suficientemente bien y confías, perfecto está, se necesita. Pero si también tienes el tiempo y tienes simplemente tus manos y tu cariño y tu corazón dispuesto, involúcrate en estos lugares, en estas organizaciones, investiga. Hoy día hay una campaña muy potente de familias de acogida por parte del servicio. También informémonos desde ahí. No nos preocupemos solamente, sino que también ocupémonos, ¿no? Ojalá podamos hacer esa pequeña diferencia entre el resto de la sociedad, ver cómo nos podemos ocupar con ese granito de arena. Y ese granito es súper importante, como que de verdad siempre decimos granito de arena, pero en verdad es una playa para un niño, totalmente, que tú lo miras a los ojos y le digas que puede tener un buen día. Te quiero agradecer mucho por estar aquí en Pares Impares y que te vaya excelente con lo que sea que te propongas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero recalcando esa voluntad de pensar en cómo ese grano en realidad puede ser una playa para otra persona, ¿no? Y cómo una vez solo tiene sus manos y sus manos son muy suficientes para alguien que no ha tenido otras manos en la vida. Así que siempre los dejamos invitados a todos a ser parte de las soluciones de la tribu, porque es una tribu que está fracturada y está fracturada en el lugar donde más nos duele, que son los distintos niños y niñas que todos los días no tienen lo que necesitan, el amor que necesitan, el cuidado que necesitan, la protección que necesitan para poder convertirse en adultos plenos. Muchas gracias, vamos a pausa y volvemos. Hoy más que nunca necesitamos conversar, abrir espacios que nos acerquen, que permitan compartir metas con esperanza, juntar nuestros sueños y de esa manera articular ese país que todos deseamos tener. Porque solo trabajando juntos, ya sabemos, se puede construir un país mejor para todos y todas. Por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes cuáles son esas conversaciones necesarias que Chile debería tener. Lo revisamos en el siguiente espacio de Voces Humanas. Yo creo que en Chile lo más importante es hablar del respeto a las personas, de evitar que haya mucha delincuencia. Yo creo que hay un tema muy importante, que es el tema de la inclusión. Se trata de las infancias, especialmente las infancias en los hogares. Es el egoísmo de la gente, el hecho de centrarse siempre en uno mismo. Para conversar sobre el tema, bueno, primero falta más conocimiento al respecto. Bueno, conocimiento y segundo, políticas públicas mucho mejores para el acompañamiento de los niños y de las familias en esos procesos tan difíciles. Primero en los colegios enseñarle a los niños las palabras mágicas, ya que es permiso, gracias y por favor. Hablar con los jóvenes que tienen que respetar a las personas mayores y respetarse entre ellos, tener afecto, mucha empatía entre ellos como personas. Una herramienta fundamental es la estimulación temprana, que es tratar de darle toda la mayor cantidad de estímulos en sus primeros meses de vida. Y por otra parte, creo que hay que tener mucha paciencia, la paciencia fundamental con niños que tienen cierto tipo de discapacidad y por sobre todo darle amor y cariño. El hombre necesita vivir con más personas, pero yo en este momento estoy viviendo solo, pero trato de preocuparme también del resto porque es importante que la gente se sienta apoyada y que también me sienta apoyado por el resto. Creo que las infancias son importantes para nuestro país porque son quienes van a formar nuestro país en el futuro y porque en realidad, más que en el futuro cuando sean adultos, a mí me importa el presente, saber que son niños y que necesitan ser resguardados y protegidos. Estar atento un poco de repente a las necesidades de las personas. O sea, tratar de mirar no solo la mente, sino que también el corazón, que es muy importante.
Simplemente que la inclusión sea de verdad, en donde todos seamos iguales, en donde no haya diferencias y en donde todos tengan las posibilidades de poder vivir en un entorno tranquilo, con respeto y con las mismas oportunidades. Respetemos las personas, veámoslas como seres humanos y démosle todo el apoyo que nosotros podemos brindar. Eso es lo más importante. Hasta aquí llega este conmovedor capítulo de Pares Impares. Hay algo que hacemos en este programa y es poner el corazón en el centro para poder hablar en la escala del corazón. Es imposible no sentir, por un lado, el privilegio de haber tenido lo que se necesitaba para crecer y por otro lado, la responsabilidad que tenemos en ayudar a otros a que también la tengan. Es curiosa la vida porque es muy injusta, distribuye de una manera muy aleatoria el derecho a convertirte en uno mismo. Y es por eso que es tan importante volver a hablar de la tribu, hablar de la sociedad civil, del rol que tenemos con niños y niñas, de la tarea que tenemos los adultos de reentrenarnos y reeducarnos en ser esas personas que efectivamente aseguren un futuro para otros. Es una cuestión bien profunda, pero que se nos ha ido olvidando en la medida en que más creemos que se trata solo de nosotros mismos, nuestra familia, nuestra vida pequeña, ¿no? La invitación de Pares Impares es a mirar el plano más grande. Mirar, por supuesto, Chile. Chile es nuestro lugar común. Y todo lo que ocurre dentro de Chile, de alguna forma, nos llama, nos convoca a ser parte. Pero también la comunidad, que es otra escala a la que pertenecemos y a la que muchas veces no vemos. En esas comunidades a veces sí hay niños y niñas que están o en una residencia o en la casa de un vecino donde tampoco tienen sus derechos, ni sus posibilidades, ni su oportunidad de ser vistos. La invitación es a abrir los ojos y abrir el corazón al mismo tiempo y luego a ponerlo en acción con cosas pequeñas, las que sean, las que estén al alcance y de esa manera armar juntos este país y la posibilidad de las vidas de los que vienen a futuro. Nos vemos pronto en otro capítulo de Pares Impares. Los invitamos siempre a comentarnos, a darnos ideas, a ver nuestros capítulos en la lista de reproducción, a recomendarlos a otros que ustedes crean que pueden tener el entusiasmo de ser parte de este movimiento común. Nos vemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.